Pues muchas gracias por venir. Llevo bastante preparando este tema por muchas razones. Primero porque estoy bastante cansado de ver en redes sociales que todo el mundo está acusando a su ex de narcisista, a su jefe, a su padre, a su madre. Creo que se ha convertido en una etiqueta que se usa de forma muy indiscriminada y me parece que va a ser interesante hacer un poquito de crítica al uso social, crítica al uso por parte de profesionales y también yo creo que va a servir para poder también compartiros desde también mi experiencia el cómo me he llevado yo con esa etiqueta. O sea, también no solamente es que me indigne cómo se usa, sino que a mí también me ha hecho su respectivo daño. Cuando pensaba en hacer esta conferencia para presentar mi proyecto de psicología, Ser Contigo, pensaba que era muy mala idea hablar de narcisismo porque el narcisismo justamente es lo contrario de lo que representa la marca Ser Contigo, que es ser con los otros, ser en el mundo. Es justamente lo contrario a quedarse encerrado en el yo, que sería una característica bastante central del narcisismo. Sin embargo, pues, dado que también quiero divulgar un tipo de psicología más rigurosa, más científica, más allá de las etiquetas, también es un tema que está de moda y es un tema que a mí me toca personalmente, pensaba, no, yo creo que puede funcionar el querer transmitir una psicología más desde una perspectiva de un profesional de la psicología que no se pone en un pedestal, en una posición de yo no tengo problemas, para nada. Me gustaría transmitir psicología científica, rigor, pero también vulnerabilidad en los propios profesionales de la psicología. Entonces me parecía un buen tema. Y, y eso tiene que ver con que desde diferentes fuentes yo me he obsesionado con que yo era narcisista. Me he obsesionado con eso, tanto porque en un cuestionario, en un test psicométrico salía que era un rasgo dominante, y porque yo he achacado este último año de mucho sufrimiento por una ruptura de mi matrimonio a que la ruptura se debía a que yo era narcisista. Entonces, claro, se convertía en algo demoníaco para mí el ser narcisista. Que era algo que son comportamientos que yo podía observar en mis interacciones con mi ex o en otras situaciones, ¿no? De hecho, ahora estoy aquí y bien me gusta ponerme en el centro de atención, me gusta hablar en público, me gusta... O sea, hay como ciertos rasgos que propiamente narcisistas que creo que me han... que me, que me, que me caracterizan. Ya os adelanto que a día de hoy ya no creo o no tengo una relación de pelea con esa etiqueta. De hecho, vamos a hablar del narcisismo desde una perspectiva mucho más funcional, más adaptativa. Y creo que esto va a quedar claro. Pero igualmente voy a un poco hacer un poco de striptease emocional en algunos momentos. No sé lo que saldrá, pero lo habrá. Luego quiero comentar, aunque no se ve muy bien aquí, que junto a esta conferencia voy a enviaros y voy a compartir en abierto un documento de 67 páginas muy, de disertación, de análisis, de donde me extiendo, lo que aquí quiero que sea algo como más divulgativo, algo que quiero que sea como más entretenido y como forma de introducirnos en la complejidad del fenómeno del narcisismo, para los que queráis profundizar, pues he preparado un PDF bastante de divulgativo, pero también bastante académico, ¿no? Me decía una amiga que me iba a servir como trabajo final de máster por toda la revisión sistemática que trae consigo. Yo creo que vais a ver que es una charla, yo anteriormente le llamo conferencia porque tengo ese lado narcisista de engrandecer todo. eh, Vais a ver bueno, que hay
mirada bastante plural, muy crítica y muy constructiva. O sea, no me quedo con la crítica, sino que aporto una postura alternativa. Empecemos por lo que dice el manual de diagnóstico más famoso, que es el DSM-5, respecto al trastorno de personalidad narcisista o trastorno narcisista de personalidad. ¿Vale? Estamos hablando de algo muy extremo. ¿Vale? Son una serie de características donde tiene que haber una dominancia de estos rasgos de 5 o más. Y algo muy típico cuando estudias psicología es que cuando empiezas a estudiar psicopatología, más o menos nos vemos reflejados en todos. Es como, es un bajón y decir, pues yo creo que tengo este y este trastorno, ¿no? Entonces, yo cuando leía este tipo de manuales decía, es que encajo muy bien en el, que insisto, que una cosa es el trastorno y otra cosa es el rasgo. Y no hay ningún problema con tener el rasgo. Vamos a hablar muy bien de narcisismo. O sea, quien quiera esta charla para meter más mierda de su ex, vamos a relativizar, vamos a hablar bien. No obviamente de casos muy extremos, donde por ejemplo puede haber explotación interpersonal, que eso tiene que ver con aprovecharse del otro de una forma instrumental para mis intereses, y eso puede ser obviamente muy destructivo. Pero sí que vamos a hablar de otros rasgos, como el más central de todos, que es la grandiosidad. Ese es el más básico, el más elemental, el más nuclear. Y en el caso del trastorno tiene que ver con creerse que uno es la leche, pero la super mega leche. Hay un inflar lo que uno es. Bueno, entonces, y en ese sentido, yo siempre voy diciendo por la vida que soy un flipado de la vida, que voy ahí, que soy de pensamiento grandilocuente. Yo estudié filosofía, yo creo que la filosofía implica grandilocuencia, espíritu de grandeza y una inevitable ambición. Yo cuando os comparta cosas de mí, ya os adelanto, como os decía antes, que a día de hoy no creo que tenga un trastorno de este tipo. Sí que sé que me gusta hablar de mí, sí que sé que tal, no sé qué, pero veremos unos extremos que yo creo, o quiero pensar, o quizá a mi narcisismo le interesa pensar, que no llego a esos grados. Pero bueno, siempre ha habido un punto de decir, yo es que voy a encajar totalmente en ese rasgo. Luego hablaremos positivamente desde una perspectiva de espectro, de más bestia, de más trastorno a más funcional, y veremos que, bueno, que el narcisismo, una cosa que va bien es conectar con la grandeza para hacer grandes cosas. O sea, hay personas que si no tuvieran ciertos grados de narcisismo no podrían estar emprendiendo y ser los CEO, las CEO de grandes proyectos o deportistas que tuvieran que estar ahí a tope. O sea, que tuvieran que estar jugando en la élite. O sea, o científicos que tuvieran la ambición de hacer algo que tuviera un impacto profundo o actores, o sea que vamos a hablar de que en ciertas situaciones se adapta bien. El tema de las fantasías recurrentes, eso es, dentro de ese inflar lo que yo soy, una forma muy eficaz es, pues me imagino, fantaseo con que yo soy aquí la leche en vinagre, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que también encaja bastante bien, especialmente aquí, porque las horas que yo he dedicado a fantasear que iba a ser, yo qué sé, jugador del Barça, por ejemplo. Yo pensaba que empezaba a fantasear con que un día me iban a llamar, me verían jugando. Bueno, siempre he sido un paquete, o sea que sí, realmente creo que ahí estaba inflando. O Michael Jackson, yo no lo voy a hacer porque tal, pero yo hago el Moonwalker sin problema. O sea, era otra fantasía recurrente que tenía y ya la más un poco era el pensar que yo era como Son Goku, ¿no? Tenía cassettes en su época en el que me hacía bandas sonoras para acompañar mis horas y horas de fantasía, ¿no? Entonces, bueno, parecería que esta también, ¿no? En el trastorno igualmente esto se hace mucho para huir de la realidad. O sea, en el trastorno yo creo que es muy diferente a lo que estoy contando, pero yo en su momento, el relato aquí o la comparación conmigo tiene que ver, yo encajo, cuidado con
estos autodiagnósticos o con diagnosticar al ex, al jefe, a lo que sea, que tiene un trastorno del tipo narcisista. El sentido de la exclusividad se relaciona con el sentirse especial. Eres único, eres un ser que eres una excepción en el mundo, en el universo. Ese también sería otro rasgo. Aquí también vamos viendo la verticalidad que supone, ¿no? El sentimiento de superioridad que trae consigo también la grandiosidad. Lo grande supone lo pequeño. Entonces, naturalmente hay un punto eh, muy arrogante, que sería otro punto que a mí me parece como muy parecido al primer criterio, que es la grandiosidad. Y bueno, y en este caso, con el sentido de la exclusividad, me da un poco de vergüenza más o menos, pero por ejemplo yo, y esto es muy reciente, no puedo decir cuando era pequeño, es una cosa muy reciente, que yo pensaba, yo creo que una inteligencia artificial superior de las que vendrán sabrá valorarme. Yo tenía esa fantasía que será un tipo de ser superior privilegiado, porque es una cosa que pasa en el trastorno narcisista, que piensas, solo me van a valorar la gente superior. Hay un rechazo a la normalidad, hay un rechazo a lo ordinario. Luego el sentimiento de privilegio, y aquí ya se vuelve un poco más, hay más tufillo con el sentimiento de privilegio, porque tiene que ver con el sentirte que, ¿no? El sentido de que yo tengo derecho a pedirte, a solicitarte, a que respondas a mis demandas cuando a mí me dé la gana. Sin rechistar, porque obviamente, ¿cómo vas a negar eso? Esto, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han perturbado seguramente más en todo el proceso de duelo era pensar, es que, ¿cómo puede ser que mi ex pueda dejarme a mí, alguien como yo? ¿Cómo puede ser? ¿No? Incluso yo pidiéndole o no dejando que ella libremente pudiera elegir dejar la relación, elegir otra persona, era como una cosa que no podía aceptarla, ¿no? Y ahí sí que creo que habían rasgos en los que yo pedía ciertos privilegios, que eso también se relaciona con algo que creo que es muy común en mí, que es que yo estoy por encima de las normas. Hay muchas veces que dices, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y se crea algún tipo de dinámica grupal con unas reglas determinadas y yo pienso que estoy por encima de eso. También desde una perspectiva un poquito más adaptativa, pues eso puede ayudar a ser creativo, a cuestionar normas, puede ayudar, o sea, si está bien fundamentado, pues puede hacer que uno no acepte incondicionalmente desde el conformismo, sino que lo desafíe, ¿no? Y a nivel de creatividad es un rasgo que puede ser interesante. Luego, muy importante, la explotación de las relaciones, que es lo que os comentaba antes. No hay ningún tipo de respeto a la autonomía, a la libertad, ¿no? El otro es una cosa, una cosificación de la otra persona. La falta de empatía, este es también uno de los elementos principales. Generalmente sí que hay empatía, hay lo que se llama empatía cognitiva, es decir, uno entiende lo que el otro le está pasando, lo que el otro está sintiendo, pero lo hace porque le interesa, porque puede aprovecharse mejor de la otra persona, porque me hace quedar bien ser y demostrar empatía en esa situación. Lo que parece que los estudios dicen que ya les cuesta más es lo que se llama la empatía afectiva, que es siento lo que a ti te pasa, lo que tú sientes. Eso ya no es tan propio de los que tienen este tipo de trastorno, lo cual también se explica por una, bueno, se explica. Una de las críticas que voy a hacer es que esto no explica una mierda. Esto es comportamiento observable. Esto es, cumples unos criterios, haces esto y esto, pero no explica el comportamiento. Hay una gran diferencia entre describir y explicar. Y ahora iba a entrar en explicación. Voy a intentar ser un poquito ordenado con lo que había preparado, porque si no... Luego la envidia, pues es cómo puede ser que
este tío, esta tía haga esto, haga lo otro, como, o sea, solamente yo podría hacer eso. Hay mucha envidia, sobre todo de personas que son normales. No hay tanto problema con admirar a alguien que es un crack, una crack en su ámbito, pero donde hay problemas en narcisismo es en reconocer el valor en personas que son normales, ¿no? Y esto yo reconozco, sobre todo en las cosas con las que yo me siento como más competente o grandioso, tal, me cuesta muchísimo cuando veo una persona que no conozco y por lo tanto prejuzgo como que es una persona normal, me cuesta muchísimo valorar, admirar pues el valor de esa persona en eso en lo que yo también considero, juzgo con más o menos realismo que yo estoy en el nivel, ¿no? Y el tema de la arrogancia, como digo, pues son actitudes que pueden ser de, pues, actitudes de superioridad. Es una cosa que ya he renunciado a trabajar en el sentido de moderar. O sea, no puedo evitar que en algunos momentos me arrebate una parte mía de tanta confianza y seguridad y convicción en el que puedo, sobre todo cuando son cosas en las que estoy súper convencido y pienso que el otro es un cuñado y no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ahí sí que puede ser que me ponga bastante arrogante, pero creo que a la vez puedo ser un buen alumno y un buen subordinado en situaciones donde no tengo ni puñetera idea. Aquí no sé muy bien, pero esta U, esta curva en forma de U, representa un concepto que Milon, que es un investigador y experto en trastornos de personalidad, indicaba bueno, en general para todos los trastornos, que es que nadie es sí o no. No es que tengas o no tengas, sino que hay una graduación, que es una idea que ya estaba adelantando previamente. Entonces, desde una perspectiva, se llama dimensional, como se llama la gradual, que quizás es más intuitivo, podríamos aceptar posiciones, y os lo voy a argumentar, en las que la grandiosidad, como decía, pues permite estar a la altura de grandes cuestiones. Tú puedes tener objetivos grandiosos y hacerlo con valores. Hacerlo valores de cuidado, valores de querer que los demás se beneficien de ello. Puedes estar en proyectos y no explotar a los demás, sino ver que los otros son humanos como tú. Una persona puede estar en una empresa top de tecnología y rodearse de los mejores especialistas. Y puede estar en esa posición de liderazgo, porque es una cosa que permite el narcisismo, el liderazgo, y a la vez puede haber un reconocimiento. Eso existe. Eso existe y por lo tanto demonizarlo, y no sé por qué lo hemos demonizado, no sé si es por el mito de Narciso en el que Afrodita ponía a Narciso en tal mal situación, no sé si es el cristianismo, donde, donde la soberbia y el orgullo y tal son como pecados relacionados con Satanás o la espiritualidad, que el ego se pone el ego como la limitación principal para el desarrollo de lo verdaderamente importante. No sé, ¿no? Hay un tema en el que, qué manía tenemos al ego. El ego es importante y aunque vamos a hablar del problema del ego, el problema del ego, pues obviamente es el quedarte encerrado, ¿no? De ser prisionero, como decías, Eduard, estar prisionero en el yo, en el ego. Ese es el problema. También actualmente está muy de moda el desarrollo personal. Y a mí lo que me gustaría con mi proyecto Psicología fomentar es el desarrollo interpersonal, el desarrollo de relacionarnos más entre personas. Creo que es importante, obviamente, el yo, pero creo que es igual de importante el desarrollar habilidades sociales, habilidades de empatía, habilidades de conexión con la vulnerabilidad, conexión que nos permita intimar con los demás sin creernos que somos siempre aquí súper tal. Y también incluso cosas espirituales. También me parece importante sabernos relacionar con lo que está por encima de lo humano, sea la naturaleza, sea el cosmos, sea lo divino, sea lo sagrado, sea el misterio. También me parece interesante introducir esa dimensión que puede ser
profundamente relevante en la vida. Pero bueno, la cuestión es que intentemos hablar un poquito bien de un narcisismo que pueda ser adaptativo, veamos los excesos, cuidado con ello, estamos hablando de problemas, y luego también de forma constructiva, como estoy un poquito empezando a introducir, hablemos de qué tipo de trabajos o ejercicios pueden hacer los narcisistas. O sea, esta conferencia, esta charla está muy orientada para el narcisista, no para el que ha sido víctima de una relación narcisista que le... ¿no? Eso es como lo que escucho más. A mí me interesa ponernos en esa posición de explicar el comportamiento narcisista desde dentro, y eso puede ayudar obviamente a los que sufren, porque se sufre y mucho cuando uno se relaciona con personas con este perfil, porque hay una falta de cuidado, una falta de sensibilidad, de empatía, y eso no ayuda mucho a la horizontalidad y a la reciprocidad. Bueno, yo había desarrollado estos dos ejemplos imaginarios en los que presentaba un poco pues diferentes perfiles de una experta en ONG que inspira a los demás, que consigue recaudar, que consigue, ¿no? Y que está orgullosa de recibir los premios, se cree que merece recibir premios, se cree que eso, pero eso no excluye que lo esté haciendo por algo elevado, para ayudar a los demás. ¿Vale? Esto para que veamos. Y en el caso de Bea, que no se ve muy bien, es como esta mujer me inventaba que era alguien que estaba emprendiendo una startup de tecnología, que lo que os decía antes, ¿no? Reuniéndose y rodeándose de las mejores mentes, y sabiendo que lo que estaba haciendo pues implicaba un liderazgo, implicaba algo que implicaba una confianza para atraer inversiones, para que los inversores confiaran en ella, etc. Esto que hemos visto del DSM-5, del manual de diagnóstico, al final viene de, vamos a construir un concepto, narcisismo, ¿vale? Se construye eso. Se construye a partir de lo que se llama el análisis factorial y a partir de comportamientos muy específicos van como agrupándose hasta que finalmente encontramos pues el concepto principal o el constructo principal, que es el narcisismo, pero hay otros modelos. Entonces, por eso voy a hablar de otros tipos más allá de la definición de narcisismo. Uno que me he encontrado en un montón de estudios es la diferenciación entre grandioso y vulnerable. Grandioso es un poquito lo que hemos estado hablando. Y luego hay uno que se ha estudiado muy poquito, pero que os puede sorprender, que es el vulnerable. El narcisismo vulnerable es el narcisista que, aunque desea muchísimo un reconocimiento, tiene mucha ansiedad social, tiene unos problemas emocionales suficientemente intensos como para que se esconda, para que, ¿no? Y vive en la sombra, muchas veces con comportamientos agresivo-pasivos, en plan, yo creo que el hater estándar es el narcisista que desde la envidia va dirigiendo, digamos, su hate, su frustración, su envidia, quiero insistir en la palabra que aquí se ve muy bien, en los que sí que se exponen. Es como, yo creo que los narcisistas vulnerables critican a los grandiosos desde me gustaría poder hacer eso, pero hay una inseguridad enorme que me lo impide. ¿Vale? Todo esto estará muy extendido en el documento, ¿vale? Prefiero ir un poco a las ideas generales. Luego, Theodor Milon, hace esta diferenciación entre cuatro. Habla del narcisista sin principios, que sería como el psicópata, el sin escrúpulos, el que se la pela absolutamente todo, el que la explotación interpersonal, la explotación de los otros es extrema, no hay ningún tipo de remordimiento, no hay conciencia moral. Luego estaría el compensador,
donde el comportamiento del narcisista compensador sería un comportamiento como respuesta a un mecanismo de defensa, de un dolor, de un sufrimiento, de un trauma. Se puede parecer al vulnerable, pero a diferencia del vulnerable, que también hay un dolor y hay ansiedad, el narcisista compensador compensa con aparente grandiosidad. O sea, aparente seguridad y autoestima exaltada. Luego estaría el narcisista amoroso, que sería el que ha aprendido a obtener validación externa a través de la seducción, a través de las conquistas continuas. Y por último estaría el elitista, que se parecería bastante al grandioso y aporta quizá algún matiz donde se pone un poquito más énfasis en sentirse especiales, exclusivos, en comportamientos snobs. Quizás se pondría un poquito más de énfasis en eso, pero tal. ¿Vale? Antes de continuar, no. Las etiquetas tienen ventajas porque permiten la comunicación entre profesionales, permiten a la persona que recibe la etiqueta decir, vale, estoy dentro de este grupo, no estoy solo. Y eso puede estar muy bien. Lo que pasa es que son muy rígidas. Raramente en psicología clínica hay alguien que encaje perfectamente en una etiqueta. Aquí igual, o sea, nadie va a ser 100% el narcisista amoroso. Quizá tenemos un invento y lo voy a matizar. Un 30% de amoroso, un 40% no sé qué, un 10 y un 20 no sé cuánto. Y variable. Con una persona me cambia la distribución. ¿Vale? Entonces, eso es lo malo de las etiquetas, que te presentan como estable algo que no es estable. Y es que también detrás de las etiquetas está un gran problema y algo que se debate muchísimo, que tiene que ver con esa idea de que encajas en los comportamientos que hemos enumerado al principio respecto a los criterios de narcisismo, por lo tanto, eres narcisista. Y luego ¿y por qué soy narcisista? O sea, es una definición circular. Soy narcisista y por eso me comporto, que ese es el problema, creer que la etiqueta, creer que tengo una esencia narcisista que me hace tener esos comportamientos. Y luego también la circularidad es, como tengo esos comportamientos, te pongo la etiqueta, pero no hay en ningún momento en esta circularidad una explicación de por qué eres narcisista. ¿Vale? Entonces, vamos a ver una alternativa, estamos criticándolo y de fondo también vamos a estar debatiendo, ¿puede cambiar el narcisista? Depende de lo que encontremos como causa del narcisismo, porque si la causa del narcisismo es que eres narcisista, es la etiqueta, pues no puedes cambiar, porque la etiqueta no la puedes quitar. Entonces, la etiqueta seguro que no es. Entonces tenemos que explorar diferentes opciones. Y es un poco trampa plantearlo como miremos diferentes factores a ver cuál es la causa. No me gusta mucho plantearlo de esta manera. ¿Vale? Hay aparentemente dos opciones. Naces como naces, punto pelota. La personalidad, en este caso ser narcisista, es una cosa absolutamente inmodificable, o no, es una cosa que se puede modificar. ¿Vale? Esto está más cerca de lo que se llaman los modelos de rasgos, y esto está más cerca de lo que se llaman los modelos situacionistas, donde dices, no, en función de la situación cambias. Entonces, ¿cómo podríamos explicarlo? Hay diferentes candidatos a causa.
vamos a ser un poco críticos aquí también porque está muy de moda decir que por la dopamina o por lo que sea tú eres así o te comportas así. Sí, por supuesto que hay mecanismos que pueden ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro con la empatía, ¿no? Por ejemplo, si no funciona bien la ínsula anterior, pues ahí puede haber una dificultad para conectar mi mundo interno, aquello que me permite ensimismarme, que me permite reflexionar con el mundo externo y ser receptivo con ello. Pero eso no significa que por mi ínsula anterior o mi córtex cingulado yo soy narcisista. Aquí hay un error, que es hay una máxima en ciencia que es que correlación no es causalidad. Que estos estudios encuentren ese tipo de relaciones no significa que la causa sea el cerebro. De hecho, hay un estudio muy famoso con taxistas que compararon a taxistas de Londres que habían estado estudiando un montón de años y tenían que saberse de memoria todo el callejero de Londres, veían que tenían el hipocampo más grande que los que no estaban en ese grupo de taxistas. De hecho, este estudio luego se estudió bien en plan antes de estudiar, después de estudiar. Y se vio que lo que pasaba es que el cerebro se modificaba, era el comportamiento. Entonces, personas que, por lo que sea, estén en una situación en los que, por ejemplo, eh, se les esté dificultando el desarrollo de la empatía, como por ejemplo tener unos padres punitivos o incapaces de poder relacionarse validando el mundo emocional de la otra persona, podría ser mejor candidato a explicar por qué esa sobreactivación de la ínsula o el córtex cingulado, que es lo que un estudio parecía mostrar. ¿Vale? Por lo tanto, súper interesante saber cómo funciona el cerebro. Nos puede ayudar a entender muy bien el fenómeno de la empatía y el fenómeno del narcisismo. O sea, sin duda, yo creo que hay que incluir estos estudios, pero no ponerlo como, bueno, vamos a hacer una intervención en el cerebro y dejarás de ser narcisista. Aquí hay un error importante que está muy extendido y muy de moda. En el artículo lo extiendo. Y luego otro supermelón tiene que ver, no es que la causa de tu narcisismo es cómo eran tus padres, es el sistema de apego que desarrollaste, es el trauma infantil. Eso también no dejo de ver tropecientos mil profesionales y tropecientos mil reportajes que insisten en eso. Entonces, vuelvo otra vez al artículo porque ahí me he metido con bastante rigor al respecto, pero yo os adelanto que todo eso no tiene sentido como explicación que determina el futuro. Hay estudios donde nenas que han estado en las peores de las situaciones que podáis imaginar, sin padres, en situaciones extremadamente estresantes, que según la teoría del apego, según todos estos modelos, tendrían que estar condenados a estar en la mierda siempre, pues un gran porcentaje de personas a los pocos años estaban perfectamente con apegos seguros y sin problema. Luego se ha visto que el apego que uno desarrolla, que si, ¿no? Si el seguro, que el inseguro evitativo, que el ansioso, que el desorganizado, es una cosa que puede variar de persona a persona. Tienes que yo con mi primera pareja era ansioso, con el segundo era habitativo y con el tercero era tal. ¿Vale? Por tanto, son teorías que se han ido viendo muy limitadas, igual que la idea de los estilos parentales, que si un estilo parental autoritario se relaciona con de forma... No, el tema es no ser determinista. Todo eso son factores que ya adelanto que se tienen que tener en cuenta y forman parte de la comprensión. O sea, la psicología es una cosa que es mucho más compleja de lo que a nivel de redes aparenta.
No es una disciplina fácil, porque parece que como yo tengo experiencia en pensar, sentir, hacer, tener mis teorías de tu comportamiento, el tuyo tal, pues yo soy ya psicólogo, porque me lo da la experiencia. No. Esto no lo hacemos con los médicos. Bueno, hay quien sí que se va autodiagnosticando sin tener ni puta idea, pero en un principio espero que esto no esté tan extendido, ojalá no estuviera tan extendido en la psicología. Y el otro melón, el tema del trauma. Pensamos que tener un trauma es igual a un problema psicológico en el futuro. Para nada. Los estudios indican que el 85-90% de las personas que tienen un trauma lo superan. ¿Qué pasa? Que hay un sesgo que hace que nosotros solamente nos fijemos en lo que nos llega. Pero hay muchas personas que tienen trauma que están perfectamente bien y personas que nunca han tenido trauma que pueden luego estar en la mierda. Pero no es un factor determinante, es un factor de riesgo. Que interactuando con otras cosas mucho más importantes, como rasgos innatos, temperamentales, como lo que se llama el neuroticismo, que tiene que ver con un tipo de respuesta o sensibilidad al entorno, en esa interacción de variables, eso explica muchísimo mejor por qué una persona acaba desarrollando un trastorno. Pero no tienes un trauma y punto pelota, eso ya te condena. En cualquier caso, en este esquema, lo que vemos, o lo que me gustaría que vierais, es la complejidad de factores que pueden haber a la hora de explicar cualquier comportamiento humano, y me quedo corto, porque habría que ver el pasado, el presente, habría que ver, bueno, aquí hay muchos factores como valores, ¿no? El sentir, hacer y el pensar, el lenguaje, las creencias, la genética, ¿no? Se dice que el 50% de nuestra personalidad está determinado por la genética. Que eso ya da respuesta si la personalidad de un artista puede cambiar o no. Hay una parte que no, pero hay otra parte que sí, que tiene que ver con todo lo que rodea a la persona, que es la cultura, o sea, la sociedad, su aprendizaje. O sea, hay toda una serie de circunstancias y eso se llama contexto. Aparte, insisto, de la genética. Y aquí llegamos a lo que yo pienso que es una de las grandes maravillas de la psicología a la hora de analizar cualquier comportamiento. Y ya estoy hablando de analizar un comportamiento, no analizar una persona. Vamos a analizar por qué esta persona específicamente tiene el comportamiento de que cada vez que viene su subordinado, con una idea cojonuda, lo invalida, lo destruye. ¿Por qué ese comportamiento específico? No decir, bueno, expliquemos el narcisismo. No, hablemos de comportamientos concretos. Este tipo de modelos son, a mi juicio, una de las grandes maravillas que ha dado la ciencia de la psicología, y que cualquier comportamiento se analiza tanto respecto a lo que pasa antes, que es quizá lo más intuitivo. Yo, si quieres explicar por qué te comportas así, ya el por qué te lleva al antes. Y eso se tiene en cuenta. Pero algo muy revolucionario es que es quizá incluso más importante lo que viene después, el para qué lo haces, lo cual explica y enmarca mejor cómo funciona, nunca mejor dicho, el comportamiento. El comportamiento busca adaptarse. Es algo que evolutivamente tiene más sentido que el comportamiento tenga ese tipo de estructura hacia adelante que hacia atrás. Y aquí aparece la palabra más importante, y es: ¿qué función cumple tu comportamiento? Yo voy a hablar a partir de ahora del enfoque funcional. El enfoque funcional o del análisis funcional. Es uno de los tipos de análisis
que me gustaría reivindicar como más necesarios al respecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este señor, líder de una empresa, con el comportamiento que estaba diciendo, cuando un alterno tiene una idea, cuestiona, destaca lo que sea, lo machaca vivo. ¿Por qué? Es que es narcisista. Eso no explica nada. Invalida críticas y proyecta seguridad y dominio, ¿vale? Este es el comportamiento. Antecedentes, lo que pasa antes, ¿qué se analiza? Un montón de cosas. No dice solamente, no, que tuvo un papá que esto que el otro. No, se tiene en cuenta la genética, y en la genética hay toda una serie de rasgos que, bueno, podemos tener como más predisposición a ser más capaces, por ejemplo, de tolerar la incertidumbre. Y es una cosa como que obviamente se puede modular también con la experiencia, pero hay quien tiene más facilidad. Igual que hay gente que tiene un rasgo de neuroticismo o un rasgo de antagonismo, ¿no? El antagonismo sería un rasgo muy vinculado al narcisismo. La historia de aprendizaje es otra cosa que se habla mucho en estos enfoques contextuales o en el análisis funcional, que tiene que ver con que si este señor ha estado continuamente viviendo que cada vez que tenía esos comportamientos que estamos describiendo, de invalidar críticas o de mostrarse grandioso, recibía, pues te vamos a dar más responsabilidades. Muy bien, felicidades, qué bien lideras, cómo te impones. Bueno, ya os digo que las personas muy narcisistas, como líderes, acaban destruyendo los equipos y a los subordinados. ¿Vale? Por lo tanto, casos muy extremos de narcisismo no son buenos líderes, solo que un rasgo, perdón, más moderado, pues funciona muy bien. Este es un caso un poquito más extremo, así que probablemente una persona así efectivamente acabe quebrando los equipos con los que trabaja. Luego también el estar en un entorno competitivo. Esta persona en un entorno donde todo sea Happy Flowers, Mr. Wonderful y amor y cosas así, no tendría un entorno que favoreciera el desarrollo de este tipo de comportamientos. Pero si está en un entorno en plan, aquí hay que ser un tiburón, pues ese es otro factor. O sea, no es que sea solo un factor el que explica, es la conjugación de todos estos en general. Y luego también todo tipo de creencias o reglas verbales. Hay ciertas creencias que sin necesidad de nada más que solamente tenerlas, pues ya actuamos en consecuencia que se llaman reglas verbales en el análisis funcional. Y lo más importante, que no sé por qué lo dejo para el final, que son las consecuencias. ¿Qué consigue la persona haciendo eso? Aquí es donde hay que actuar, sobre todo cuando se quiere intervenir terapéuticamente. Que obviamente estas personas no suelen querer mucha ayuda terapéutica, pero en caso de que sí, o en casos menos extremos, hay que trabajar mucho con las consecuencias. ¿Qué obtiene invalidando y proyectando tal? Pues consigue lo que quiere, consigue sentirse que está dominando la situación, consigue validación de los demás. Si eso dejara de ocurrir, el comportamiento dejaría de ocurrir. Bueno, normalmente lo que pasa es que se volvería loco al principio y sería peor que Hitler y con el tiempo empezaría a cambiar. Siempre hay como una respuesta ante la falta de refuerzos a la que uno estaba acostumbrado de voy a redoblar la apuesta, que eso es lo que pasa con los niños. Cuando empiezas a poner límite a los niños y nunca lo habías hecho, es locura máxima al principio, pero luego las cosas cambian. Luego he querido poner, y yo creo que os va a parecer muy interesante, el ejemplo de un narcisista amoroso. Típico fucker que triunfa en Tinder, que triunfa muchísimo, pero deja una estela de desamoríos. Deja
corazones rotos, deja personas que acaban muy dañadas, hombres y mujeres, ¿eh? Pues lo que voy a hacer es un experimento mental. Voy a poner exactamente la misma persona con el mismo comportamiento, ¿vale? Una persona que coquetea constantemente, que tiene múltiples parejas, que evita la profundidad en el amor. Es exactamente el mismo comportamiento. Pero vamos a imaginar en un mundo paralelo la misma persona con el mismo comportamiento, pero que ha tenido una historia, unas circunstancias diferentes. Este ejemplo va a servir para ver que solamente con lo descriptivo, con lo que hace la persona describiendo, no hacemos nada. Hay que entender desde el análisis funcional de la conducta, por mucho que suene rara esta etiqueta, todo lo que viene después, todo lo que viene antes, siempre en términos funcionales, porque no se analice cualquier cosa de antes o cualquier cosa de después, tiene que estar conectado funcionalmente. En el primer caso, hablamos de un tío que sus padres le decían que era el más guapo del mundo, ¿vale? Un modelo de crianza permisivo. Fijaos que estoy hablando de un modelo parental, de un estilo parental, que antes lo he criticado y en el artículo meto más mierda todavía. Pero reconozco que como un factor sí que se puede plantear. Y de hecho hay estudios que sí que relacionan narcisismo con ese tipo de estilos parentales más permisivos. Luego también una historia de aprendizaje basada en que le han reforzado que, jolín, que es muy guapo y se da cuenta que eso le hace sentirse valioso. Eso le hace sentirse que eso le da autoestima. Estamos viendo que siempre la aprobación externa es la premisa. En este caso, a través de amoríos, a través de conquistas. Luego, una experiencia concreta con una pareja con la que sufrió muchísimo. Y a partir de ahí, eso exacerbó todas estas características o ayudó a reforzar este tipo de comportamiento y luego algún tipo de creencias en plan, bueno, si tengo muchas opciones, si tengo muchas chicas, pues bueno, pues nunca me voy a quedar solo o nunca sufriré. Bueno, que cada uno tiene sus creencias que desde fuera quizá no tienen mucho sentido, pero dentro del contexto de toda la historia son creencias o reglas verbales que sí que tienen una función, sirve para algo. En este caso, pues le puede servir para protegerse de volver a sufrir. De hecho, vamos a lo más importante. ¿Qué consigue la persona comportándose así? ¿Qué consigue este chico? Pues consigue, por un lado, pues la atención y la validación constante, lo cual le ayuda a nivel de autoestima. Y luego evita, esto se llama reforzamiento negativo, evita volverse a encontrar una situación donde vinculándose profundamente le dejen, le abandonen. En su caso hay una herida. Yo no creo que el narcisismo siempre traiga consigo heridas, porque, por ejemplo, en el segundo caso, lo que hay es una persona que desde pequeñito, su padre, por ejemplo, era infiel. Era infiel y su círculo social presentaban esa infidelidad como positiva, como de machote, triunfador, también su grupo de amigos, pues lo mismo, en una cultura masculina donde todo eso te hace ser el triunfador. ¿Vale? No solamente es que el modelo del padre, sino también el grupo de amigos, la cultura, ¿vale? Aquí no hay herida. Hay el mismo comportamiento, pero no hay ninguna herida. ¿Vale? Entonces, ¿qué él consigue con eso? Pues mantener su estatus. Como estoy siendo aquí el de las miles de conquistas, pues sigo reforzando esa idea de que soy aquí el Don Juan, que cuanto más conquistas, más valor. Porque esto mis colegas es como lo ven. Y además es el modelo que yo tengo de jovenzuelo. ¿Ves? Aquí no hay herida.
que es una cosa que se dice muchas veces. Sí que hemos visto tipos de narcisismo donde podía, el narcisismo compensador, por ejemplo, donde podía haber. Otra cosa es que si toda tu autoestima depende de el afuera, sí que podemos decir que es una autoestima frágil en el sentido de que como lo de fuera no esté, te vas a la mierda. Pero yo no estoy muy de acuerdo con que la autoestima tiene que venir de dentro. Esa diferenciación dentro-fuera, desde la perspectiva de lo que se llama el contextualismo, no tiene mucho sentido porque siempre hay una afuera, siempre hay una relación con el afuera. No hay ninguna situación en la que tú vivas como una burbuja. Entonces se critica un poco ese tipo de perspectivas de autoestima como algo que nace de ti, sino que se plantea como algo que obviamente puede, y va a ser uno de los objetivos de que el narcisista no dependa tanto de esa aprobación. Pero quizá dices, no, pues yo quiero hacerlo más por el deporte o por mis vínculos emocionales con la gente. Pues eso también es externo, también dependes del exterior en esa situación, ¿vale? Por lo tanto, no hay en rigor un me quiero incondicionalmente desde dentro. Eso que pertenece a concepciones de la psicología que se llaman internalistas, donde yo soy lo que soy porque esa es mi esencia, o perspectivas esencialistas. Desde el contextualismo, el modelo, yo creo que pone en una situación muy difícil a las posturas esencialistas para defender o justificar si está pasando lo que están diciendo que está pasando. Por último, ¿qué objetivos terapéuticos? Aquí me he enrollado bastante en el artículo, me he saltado un montón de cosas. En el artículo, por ejemplo, hablo de un narcisista psicópata, H.G. Tudor, que es un narcisista muy, muy famoso, que él como narcisista, como decía Elena, es alguien que ha traicionado a los suyos, es alguien que lo es y mucho, y comparte desde dentro, desde el entenderse muy bien y entender muy bien el narcisismo, siéndolo, pues todos los mecanismos, los trucos, que el gaslighting, que no sé qué, que, bueno, es muy interesante la perspectiva de alguien que tenga un narcisismo tan extremo y hable de esto. No es muy científico, pero al final son perspectivas que pueden complementar enfoques más científicos. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que hay 4 objetivos para las personas que tienen un narcisismo que, por lo que sea, se dan cuenta que lo son y, y están motivados a hacer un cambio. Esto la mayoría de veces, la gente muy narcisista no pasa. Se creen que tienen buena autoestima en el sentido de que, bueno, se sienten tan grandiosos y están tan lejos de tener algo que mejorar que no es un perfil típico en terapia. De hecho, cuando empiezas a ver estudios demográficos de cuánto tipo, ¿no? Cuántas personas son tal, hay a veces que hay estudios que hay 0 personas. ¿Vale? O sea que ya de entrada, ¿no? Hay un cuestionario que compartí previamente a esta charla. O sea, es que nadie ha salido mínimamente narcisista. O sea, todos son maravillosos. Y mira que es un cuestionario en el que me inspiré de otros cuestionarios que estaban validados y yo no he sometido mi cuestionario al proceso riguroso de validación, por tanto ahí probablemente podríamos también tener parte de la explicación de por qué no he podido capturar ningún narcisista de las 80 personas que lo habéis contestado, pero es que es como un sinsentido. O sea, un narcisista no dice que es narcisista. Un narcisista extremo no dice que es narcisista, pero hay narcisistas más moderados en los que quiero incluirme, en los que sí que puede haber una motivación para el cambio. Y en este caso, la idea es
conectar con la vulnerabilidad sin tener que fingir grandiosidad, sin tener que fingir ser superior, sin tener que fingir. Entonces, para eso hay todo tipo de procesos donde uno se expone. Por ejemplo, yo estoy haciendo teatro en entornos donde la facilitadora, Ana Sabaté, no nos deja quedarnos en nuestro alter ego o nuestra posición. Nos tenemos que exponer. Lo hacemos en grupo, lo cual es especialmente retador hacerlo en grupo, ¿no? El proyecto que tengo como psicólogo, prácticamente todo lo quiero hacer en grupo. Creo que es donde más se va a poder trabajar el desarrollo de habilidades sociales, que es en contextos reales donde tú con los demás te muestras así. Luego la humanidad tiene que ver porque una cosa que pasa en narcisismo es que se pone mucho énfasis en lo que a mí me hace especial y diferente. Trabajar la humanidad ¿y qué te hace común con los otros mortales? En vez de buscar la diferenciación, en plan, no, yo es que soy filósofo y soy psicólogo y soy tal, en vez de poner ese énfasis, poner énfasis más en ser uno más. Y con eso uno se puede exponer en situaciones más grupales, comunitarias, menos elitistas, en plan, pues no, estoy con mi grupo de coleguis donde solamente hablamos de temas mega intelectuales. No. Yo creo que un narcisista tiene que trabajar un poco el recordar que es un humano más. Y la vulnerabilidad ayuda mucho. Conectar con la vulnerabilidad. Además, la vulnerabilidad ayuda a tener vínculos empáticos a nivel afectivo. Vínculos mucho más profundos. Y uno conecta con algo muy vivo con el otro cuando introduce o integra la vulnerabilidad. O sea que la cuestión ¿está motivado? Bueno, es el cuarto punto. El narcisista para eso. Ese es el tema, ¿no? ¿Está motivado a valorar lo que implicaría tener mejores relaciones interpersonales más allá de lo utilitario, más allá de lo instrumental? Y ahí yo creo que también es parte de la terapia ayudar a ver qué creencias hay ahí. ¿Qué creencias hay que están protegiendo de conectar con ese mundo emocional más desagradable? Porque suele haber bastante aversión a los mundos, ¿no? Desde perspectivas transdiagnósticas se trabaja mucho el saber sostener emociones negativas. Simplemente eso. Solo eso es una cosa que puede cambiar, y no solamente para el narcisismo, para todo tipo de problemáticas psicológicas. Saber tener una relación con el mundo emocional en el que te des cuenta que no va a pasar nada, que lo puedes respirar, que puedes fluir con ello. No hay que evitarlo con estructuras o mecanismos de defensa como la grandiosidad, como os decía. Y trabajar la empatía, pues hay todo tipo de trabajos. Se puede trabajar con teatro, por ejemplo, o imaginando cómo la otra persona se ha sentido. El simple ejercicio de ¿y cómo crees que afectó lo que has dicho o hecho? ¿Cómo crees? ¿Qué crees que pensaba o sentía? Entonces eso se puede alimentar o trabajar con todo tipo de técnicas donde se juegan con roles, etc. ¿Vale? Entonces, como conclusiones la etiqueta narcisista no explica el comportamiento. Para comprenderlo es necesario analizar su función, ya que los factores que lo mantienen son múltiples, no es una cosa simple, y varían en cada individuo estos factores explicativos. No hay una sola teoría que explique el narcisismo. Segundo, nadie es narcisista, sino que manifiesta conductas narcisistas. Que podríamos igualmente relativizar diciendo, bueno, hay cierta inclinación a nivel de temperamento donde hay gente que tiene rasgos, ¿vale? Quizá esta podría estar un poco mejor matizada. Luego, un comportamiento narcisista no siempre es un problema, depende de la situación,
Y para saber si es un problema hay que evaluar con qué frecuencia ocurre, qué tan intenso es y cómo afecta a la misma persona y a los demás. Cuarto, el narcisismo puede ser adaptativo en ciertos contextos. Combinado con otros rasgos y valores, puede facilitar logros importantes y ser funcional. 6. El entorno influye, la cultura y las relaciones pueden reforzar o mitigar los rasgos narcisistas, que pudieran ser como más temperamentales, y luego el objetivo no es eliminarlo, sino flexibilizarlo. La clave es integrarlo de forma más funcional para el desarrollo personal y las relaciones. ¿Vale? Entonces, yo con todo esto, como os decía al principio, con mi proyecto de Ser Contigo, pues he preparado una serie de grupos donde justamente entrenar esto. ¿Vale? La página web todavía no está funcional, pero bueno, no está funcional, pero lo estará, y ya os facilitaré, quien quiera, que le interese, información sobre este tipo de grupos, que será un intensivo. Esta primera edición serán 3 meses, donde semanalmente durante 2 horas, pues lo que haremos es, habrá una versión online, una versión presencial. Voy a intentar hacer una cosa como muy flexible, pero además basado en evidencia, como es un tipo de intervención que puede ir bien para personas que quieren controlarlo todo y rumían y entran ahí en bucles, personas que con el estrés, la ansiedad, pues no tienen demasiada buena relación. La verdad es que va a ser algo que va a funcionar muy bien para gente que, sobre todo, con las emociones lo estén pasando mal, o quieran aprender a llevarse mejor con sus mundos emocionales. Y entonces a quien le interese, pues me lo puede pedir. Y ya está, muchas gracias. Gracias por haber venido. Y si tenéis preguntas, yo encantado en este momento de responder. Se ha entendido bien, se ha ido siguiendo. Hay un documento de 67 páginas, imaginaros la chicha que hay ahí. Yo creo que es un poco tostón el documento para divulgarlo abiertamente. No sé si podría trabajar en hacerlo más fácil. Pero bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, las 8 características primeras que has dicho. Sí. ¿S'han de tenir las 8? No, 5 más. 5 más. Y además hay que, no sé por qué hago así, y además hay que evaluarlo con instrumentos, con una entrevista, con tal. Es que eso de veo los criterios y yo, como estaba haciendo yo al principio, pues yo creo que yo soy o no soy, eso no. El autodiagnosticarse solamente haciendo ese tipo de relaciones no es la forma. Vale, ¿quién es este tal Tudor que decías? ¿Un narcisista que ha divulgado acerca...? Sí, tiene varios libros y tiene también una página web. También lo pongo en el artículo, vais a poder tener la referencia para ver su página web. Está en inglés y yo lo veo súper interesante. ¿Pero era a nivel extremo psicópata? Él dice que es del tipo psicópata, que en la clasificación de Milon es el de sin principios. Pues es como un milagro casi, en este caso. No, sí, no, ahora no sé qué motivaciones tiene él para hacer eso. No sé si es una forma de obtener reconocimiento, ¿no? Porque este es un poco también el dilema con el que yo me siento hablando de narcisismo, diciendo que soy narcisista, y es que hay un punto de paradoja de querer también reconocimiento y validación por decir, míralo, que reconoce que es narcisista, ¿sabes? Entonces ahí no sé muy bien cómo encajarlo eso. ¿Más preguntas? Sí, yo te quería hacer, bueno, ha sido a raíz de lo último que has comentado del grupo este que vas Sí. a contar. Y es que me ha venido una duda que además pienso mucho en ello, porque has dicho que hay gente que se lleva mal con el
sino con su mundo mental, que pueda gestionar las emociones bien o más o menos, Sí. y el mundo mental se le vaya de las manos. Entiendo que cuando el mundo mental se va de las manos, Pensamientos, pero el mundo emocional ahí también tiene su consecuencia. ¿Cómo se siente la persona que se le va la mente de las manos? bueno, claro, también se siente ansiosa. Claro, pues no lleva tan bien el mundo emocional, entonces. No hay, en lo que haré en estos grupos va a haber una parte de conexión con el cuerpo, conexión con las emociones, conexión con los pensamientos, porque está todo en relación con el comportamiento, ¿no? O sea, se mira de una forma muy holística siempre. Que esta es otra cosa que también creo que hay un prejuicio muy grande a que este tipo de enfoques psicológicos son como muy simples y superficiales, porque de fondo hay mucho conductismo en lo que estaba hablando. Y hay todo todo el enfoque del análisis funcional de la conducta, etcétera, son enfoques que han sido desarrollados en el conductismo. Y en el ámbito donde yo más me muevo, ¿no? En los entornos donde lo espiritual y la palabra holística se suele usar mucho en estos entornos, hay mucho rechazo a este tipo de psicologías porque se les juzga, sin tener ni puta idea, que son superficiales, cuando realmente son mucho más holísticos, sobre todo las terapias de tercera generación, donde hay incluso elementos espirituales, incluso. La terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, plantea un yo separado de tus pensamientos. Tú no eres pensamientos, eso son como máximas propias del budismo, por ejemplo, y de otro tipo de terapias. Entonces, eso, he aprovechado un poco para hacer un poquito de un poco limpiar un poco la imagen de este tipo de abordajes donde aún se cree que estamos aquí jugando a que las personas son ratas y que todo es una cuestión de, ¿no? Como no, las cosas son muchísimo más complejas a nivel de mundo emocional, pensamientos, de valores. Es una cosa que se da mucha importancia también últimamente en estas terapias. ¿Más preguntitas, si las hay? Sí. Cuando hablabas del contexto, ¿no? Yo pensaba, ¿tú crees que también los perfiles, o sea, o las conductas narcisistas pueden cambiar en una misma persona dependiendo de qué interacción tiene con otra persona? Sí, totalmente. Hay narcisistas que, por ejemplo, si lo que te mueve, ¿para qué? Vamos al para qué. Si lo que te mueve es la aprobación, pues según lo que la persona de fuera apruebe, cambias, es lo que estaba diciendo. Quizá una persona que está acostumbrada a ciertos comportamientos dictatoriales y se le recompensa por eso, en un entorno donde eso no se ha recompensado, sino todo lo contrario, se ha rechazado, puede adaptar su comportamiento específicamente ahí. Y luego cuando vuelva con su grupo de coleguis que sí que tal, pues ahí también cambia el comportamiento. O sea, el comportamiento es mucho más situacional de lo que se creía, ¿no? Porque sí, según el contexto puede cambiar. Que puede haber cierta estructura o inclinación a algo estructural, pero la situación tiene un peso muy, muy grande. Y si hay estabilidad, muchas veces también son por las creencias o las reglas verbales, que te hacen que te dé igual lo que esté pasando alrededor tuyo. Quizás estás en una situación que realmente no está recompensando que tú seas un dictador de mierda, pero es tan fuerte lo que tú piensas, lo que tú crees, que puedes ser inmune a lo que está pasando. Y es que podrías estar aprendiendo a que eso no está funcionando. Por eso trabajar a nivel de flexibilizar cognitivamente es algo que es muy necesario en estas situaciones. Entonces, muchos trabajos terapéuticos es exponte a la realidad, no te quedes con tus estructuras de creencias. Pero, perdona, en el caso del narcisismo, para que un perfil quiera buscar ayuda o algún tipo de terapia, en algún momento tiene que conectar con algún tipo de sufrimiento. Sí, esto no lo he dicho, y sí, normalmente cuando hay, por ejemplo en mi caso, una pérdida terrible, eso pues te hace que no puedas mantener tu idea de ser divino de la muerte. Es tan evidente que en este momento no eres el ganador,
que eso ayuda muchísimo, o sea, las pérdidas, las rupturas, las situaciones que evidencian de forma tan innegable tu vulnerabilidad, pues son unas oportunidades para el típico cliché de oh, yo estuve en crisis y después de esta crisis me di cuenta, hice una transformación. Tiene sentido. Cuando estamos en crisis, muchas veces vemos que nuestros mecanismos eran o un parche o eran algo que no nos estaba sirviendo. Nos hacía ganar tiempo, a corto plazo nos ayudaba, pero a largo plazo era cuestión de tiempo que fuera una bomba de relojería. Que por supuesto hay personas que con sus mecanismos de defensa están toda la vida y nunca, a pesar de las crisis, hacen lo que es una gran oportunidad, que es el reestructurar o rehacer tus estructuras desde una posición, en este caso, un poquito más sensible o más vulnerable. ¿El comportamiento siempre obedece a estrategias para evitar el sufrimiento o reducción de esta? Es una de las cosas que más se habla hoy en día, de que un porcentaje muy importante de problemas de la gente o de sufrimiento de la gente, para empezar, el sufrimiento es imposible que no esté en la vida. O sea, el sufrimiento va de la mano, o sea, no existe el estar en un bienestar perfecto, siempre hay malestar o sufrimiento. No sé si es desde el ámbito del budismo que se diferencian entre dolor y sufrimiento. Sí. Como que el dolor es parte de la vida y es inevitable. Muy bien. Y el sufrimiento es el extra psicológico. Es la mala relación con el dolor. Eso mismo. Entonces, en este tipo de enfoques, ¿no? en estos grupos que ahora iniciaré, justamente lo que quiero, entre otras cosas, es que la gente tenga mejor relación con el sufrimiento o el dolor inevitable, ¿no? Y eso... Es que el problema es la relación con el dolor, no el dolor en sí. El dolor es lo más humano del mundo. Que mejor no tener ciertos dolores y ojalá hayan ciertas experiencias que no tengamos, pero lo que complica, lo que hace que algo se convierta en un cuadro clínico problemático de verdad es la relación que tenemos con lo que nos ha pasado, que muchas veces ya no es parte del presente, pero seguimos ahí, por ejemplo, anclados.